Muy buenos días, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, queridos amigos y amigas. Nuevamente en este día de privilegio que el Señor nos da de vivir, continuamos con la reflexión de Hechos. Sin duda alguna, en el capítulo 13 vamos a encontrarnos con la continuación de Pablo en su misión, en su llamado para predicar el Evangelio. Y algo que me asombra es la disposición que este varón tenía para continuar sin quedarse en su comodidad, sino que a medida que él formaba a la gente, en la medida que él formaba en las iglesias, él continuaba adelante para predicar el mensaje de salvación que cambia la vida de las personas. Y vamos a leer desde el versículo 13, en el capítulo 13, Pablo y sus compañeros se hicieron al mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron al terminar la lectura de la ley y los profetas. Los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso de pie e hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, ustedes y los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Pablo les recuerda toda la historia a los maestros de la ley, toda la historia de Israel. Y esto es algo importante que nosotros debemos saber de dónde procedemos, cómo es nuestra fe, de dónde nosotros hemos comenzado este cambio, esta transformación de vida. Después de esto Dios les asignó jueces hasta los días de los profetas de Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, les puso rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que quiero. Nos relata nuevamente la historia del pueblo de Israel hasta llegar al rey David, de cómo Dios quiere usar a este hombre conforme al corazón de Dios. Los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto en Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien yo no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna cosa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Continúa con la historia, pero ahora anuncia a Jesús. Anuncia cómo Jesús iba a ser entregado y ejecutado, y cómo Cristo va a otorgar la salvación y la vida eterna por medio de su muerte. Después de llevar a cabo todas estas cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, y ellos ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Y luego cita el salmo y dice que no permitirá que su hijo su santo hijo vea la corrupción. Esto es algo impresionante. Debemos nosotros conocer las escrituras para poder compartir con los que necesitan.
Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Me quedo con esto en esta mañana para que ustedes puedan disfrutar esta miel de palabra diciéndonos justificados por Cristo Jesús. Justificados por Cristo Jesús. Nada nos puede justificar frente a Dios. Nuestra condición pecaminosa, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Cuando nosotros somos discriminatorios, cuando nosotros no amamos al prójimo como a nosotros mismos, incluso cuando nosotros, sabiendo todo lo que es bueno y que podemos hacerlo y no lo hacemos, pecamos. La única manera como justificarnos delante de Dios, del Padre, es Jesucristo. Su muerte salvífica, su sangre derramada para limpiarnos, su cuerpo sanando nuestras dolencias y enfermedades, y nosotros teniendo la salvación y la vida eterna prometida allí mismo en la cruz para nosotros. Un bello día, somos justificados por Jesús.